México es indudablemente una mina de oro que no ha sido explotada. Todos soñamos con un México mejor, pero solo pocas son capaces y tienen el valor de iniciar el cambio. Buenas tardes, hoy estamos aquí con el Director Nacional de la Promoción de la Ley de Asociación Pública y Privada, Alberto Castro. Buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda un hombre preparado y dispuesto a generar un gran impacto que beneficie a nuestro país. Es importante recordar que su trayectoria inició al formar parte del gobierno municipal en Zapopan. Posteriormente, gobierno estatal en Jalisco, hasta llegar a donde se encuentra ahora, gobierno federal. Paso a paso y gracias a su perseverancia y continua superación, ha demostrado que México es un país lleno de oportunidades. Actualmente, junto a su empresa Impulsa México, situándose como estructuradores de la ley APP, ha comprobado que su equipo tiene la fórmula para generar el continuo crecimiento y desarrollo que el país necesita. Antes de comenzar, nos gustaría agradecerte por aceptar esta entrevista y quisiéramos iniciar con unas preguntas que nos permitan conocer un poco más su perfil personal y terminando con lo profesional. No, gracias a ustedes por venir. Es muy importante este proyecto y que gente joven conozca esta nueva situación de México. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué lugar nació? Yo nací en Guadalajara, aquí, me voy a emplear un poquito más, nací en el 64. ¿En qué has vivido en algún otro lugar y por qué razón? Sí, ahora sí que yo provengo de una familia grande, somos 9 hermanos, 6 hombres y 3 mujeres. La filosofía de mi papá fue trabajar siempre todos por la familia, entonces eso nos motivaba también o nos daba una necesidad de buscar otras alternativas, no nomás las de aquí. Él siempre buscaba que cada quien tuviera su independencia. Claro. ¿Puede platicarnos un poco de su niñez y la relación con sus familiares, padre, madre, hermanos? ¿Y en qué parte formó de su vida esa relación? Bueno, primero, yo vengo de una familia grande, de 9, donde una familia grande siempre tiene muchas carencias, tienes que compartir. Decía, somos 6 hombres, 3 mujeres. En el caso de los hombres, nosotros teníamos 8 pantalones y nos repartíamos los pantalones, todos vestíamos diferente, pero eran 8 pantalones porque todos éramos ya estando en un estándar. Entonces, ese tipo de cosas te hace aprender, te hace tolerar, te hace respetar de que tienes que tener, porque todo tiene que manejarse en una convivencia agradable. En el caso de mi mamá, pues muy agradecido, muy atenta, porque nos cuidaba, es muy pesado para una mujer ese tipo, y es algo que pues ahora yo lo transmito en mi nueva familia, porque es algo que tienes que ver, esto es de estar en Estados Unidos. Entonces, con respecto a lo que mi papá quería formar, es que fuéramos independientes, que todos fuéramos, desde un inicio, tuviéramos libertad y responsabilidad. Cuando lo hablan, cuando eres chico, tú dices, ¿cómo es posible o cómo puede ser posible que un niño de secundaria pueda ser autosuficiente en sus cosas? Pues sí, nomás es darte esa responsabilidad y todo sobresale. Entonces, para mí esa es la experiencia y eso te hace abrir tu camino, que no estás esperando atenido a tu papá o a alguien a hacer las cosas. Más que nada valorar, ¿no? Sí, porque muchos, nomás ahorita hablando, muchos creen que tu papá te debe de atender. Todo es un equipo, entonces este es un equipo para seguir adelante. Sí. Bueno, por otra parte, me gustaría saber cuál es la ideología que busca implementar en sus hijos y si cree que es la misma que lo hace en su empresa. Sí, todo tiene que tener una congruencia. Una congruencia porque tenemos que ser responsables, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser emprendedores, o sea, todo ese tipo de cosas, tenemos que ser estrictos. O sea, a mí me gusta, tanto en mi casa como en la empresa, que seas la misma persona, no puedes ser diferente, actuar en diferentes situaciones, tienes que tener una congruencia de vida. Si eres honrado, si eres trabajador, o sea, no en un lado ser otro. Y tienes que transmitir a tus hijos ese ejemplo para que pueda salir. Entonces, nosotros todo el rato estamos creando innovaciones, ser proactivos, y lo mismo a mis hijos. O sea, estoy diciéndoles, tienen que superarse permanentemente y todos ser una cadena productiva para que dé resultado las cosas. Si pudiera resumir su filosofía de vida en una frase, ¿cuál sería? Superación continua. ¿Cuáles crees que son los valores más importantes que siempre están presentes a lo largo de tu vida? Honradez, tolerancia y perseverancia. ¿Cuál es su título profesional y en qué ámbito se desarrolla actualmente? Administración y finanzas. La estudié en varias etapas por la situación
relaciones de trabajo. Inicié en la Universidad Panamericana y terminamos en el UNIVA, en las nocturnas, para concluir. Y siempre fue mi giro, me han gustado los números y es mi mismo concepto que he sido todo el tiempo. Yo he sido un personaje independiente, no he estado de empleado, siempre he estado buscando cosas para ser autosuficiente y tener una libertad de horarios y crecer, poder crecer. ¿Puedes compartir brevemente el camino de su desarrollo profesional? ¿En qué trabajos ha estado, aún así, antes de su carrera, después de su carrera? ¿Qué nos puede compartir? Una historia larga de experiencias. Sí. Fíjate que por lo mismo desde chicos te decía, mi papá nos enseñó a tener un rancho. Tenemos un rancho, que lo tenemos todavía. Y ese rancho cada quien creaba un tipo de animales para ser autosuficientes. A mí me tocaba crear pollos, a un hermano chivos, otro hermano borregos, otro hermano puercos. O sea, cada quien tenía su área para desarrollar. Entonces yo me gustó ese proyecto y lo hicimos grande. O sea, teníamos de hecho el negocio en el que se llamaba Su Majestad del Pollo. Y ese proyecto era curioso porque la gente aceptaban a un niño que fuera a venderte pollo a tu casa. A las amigas de mi mamá, a las amigas de las mamás de mis amigos. Entonces era una cosa que te aceptaban con gusto por alguien que quería superarse. Entonces en esa área nosotros nos fuimos defendiendo, fue nuestro primero. Después en el rancho pues sembrábamos elote, pero el elote como fruta tiene muy poco valor como grano. Entonces nosotros fuimos a comercializar como fruta. Cortábamos, para vender elote, en eso a vender a mayoreo elote, entonces quintuplicabas las ventas, siempre buscando valores agregados. Tuvimos de mayoreos de varias frutas, aguacate. Después trajimos una distribución de refacciones con un amigo de papá y pusimos un negocio muy grande que se llamó Mayoreo de Refacciones Carro, y ese fue un mayoreo a nivel nacional de motores, llantas, acumuladores y aceites. Y como somos muchos hermanos, eso creció, pero ya empezamos a casarnos, entonces nos hizo cambiar, buscar otras alternativas. Y yo me voy a la industrialización de los productos del rancho, de la res y el cerdo, y ponemos una empacadora para darle mayor valor agregado, siempre no quedándose en los estándares de lo tradicional. Esa creció mucho, pusimos un súper que también dio mucha experiencia a la familia. Nos separamos los socios y después, por azares del destino, cayó un gobierno a la asesoría del municipio de Zapopan, después al gobierno del Estado de Jalisco y al gobierno federal. Así es como hemos ubicado. Acercándonos un poco más a lo que es Impulsa México y por supuesto recalcando lo que es la Ley de Asociación Pública-Privada, ¿qué es lo que propone esta ley principalmente y cómo puede beneficiar a nuestro país? La ley es el México del siglo XXI. Esta ley promueve el brincar a México a país de primer mundo. Es una ley que existe en otros países desde hace mucho tiempo y esta ley no se había implantado en México. Ahora que era una necesidad por el problema grave de los estados y municipios de estar endeudados, tenía que haber una nueva figura que cambiara la estrategia del manejo. Entonces copian esta ley que tiene desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania, está en Inglaterra, en Australia, en países latinoamericanos, en Chile, en Colombia, en Honduras, pequeñito, en Brasil, Estados Unidos. Entonces se copia, ¿qué es? A falta de escasez de recursos federales, la iniciativa privada entra a atender la infraestructura del país, dándole una oportunidad de negocios. ¿Y cuál es el objetivo principal de la empresa Impulsa México? Nosotros es dar a conocer la ley, es obligación como estructuradores y como promotores de gobierno de la República. Tenemos que dar a conocer la ley a empresarios, a gobiernos y a fondos. Se tiene que dar a conocer. Y esta ley da certidumbre en todos los conceptos. Tristemente México está acostumbrado a la corrupción, a la mala calidad, al corto plazo. Esto cambia totalmente el esquema de la mentalidad mexicana, por eso es muy importante que la conozcan todos los jóvenes, porque es lo que les va a seguir a ustedes. Ahorita se va a implementar, pero cambia, cero corrupción, vámonos a largo plazo, vámonos a economía de escala y vamos a tener toda la infraestructura que requiere el país. Entonces es algo que apenas se va a aplicar.
Es una ley que se decreta en enero del 2012. Por las situaciones jurídicas sale el reglamento en noviembre, el lineamiento en diciembre, requisitos fundamentales para tener toda la certeza jurídica, y en febrero del 2013 sale el manual de procedimientos, que es el que concluye y dice adelante, todos a iniciar la ley. Entonces los proyectos se van a ver en finales de este año, van a empezar a verse, y de aquí en adelante durante todo el sexenio, que es proyecto del presidente Enrique Peña Nieto. Okay. ¿Y qué proyectos se tienen en mente? Todo lo que sea infraestructura y servicios, que es escuelas, universidades, plantas de tratamiento de basura, plantas de tratamiento de agua, urbanizaciones, hospitales, todo lo que es carreteras. O sea, prácticamente es todo lo que me obliga como gobierno federal a atender para que mi población tenga las mayores satisfacciones. Okay. ¿Crees que los mexicanos saben aprovechar la riqueza de su territorio? Ni idea tienen. México es un país maravilloso, rico en lo que se te ocurra. Somos ricos en todos los minerales, somos ricos en litorales, somos ricos en microclimas, somos ricos en todas las cosechas, en todo lo que quieras. Eres el país productor, el más atractivo para producir alimentos a otros países. O sea, lo mismo todos los cárnicos, todos. Tienes una población que le gusta aprender, pero necesita ser guiada. Entonces, México es un gran país de oportunidades. ¿Cuáles países son los principales que quieren invertir en México y por qué es esta situación? Primera, porque México tiene unas finanzas ordenadas desde hace varios años. Ahorita, si ustedes ven el top 10 de la ONU, aparecemos en el número 7 de certidumbre y capacidad de recepción en inversión. Ahorita en todos los eslogans financieros dice México está de moda. Es momento de invertir en México para crecer con él. Es la mejor oportunidad por todos estándares, Poor's, Becker McKenzie, todos los calificadores que tienes. Tenemos datos para darles todo esto fundamentado, donde México es de las principales potencias. Ahorita alguien quiere invertir en pensamiento, en estadística, la gente piensa en el número 3. ¿A dónde te gustaría invertir? ¿Japón, México o Estados Unidos? ¿Y qué opinas acerca de la ideología de los mexicanos, de considerar que en su país no existe oportunidad de desarrollo y buscar una mejor vida fuera de él? Desconocimiento, realmente, porque tienes una capacidad. Nuestra área es eso. Nuestra área es la coordinación de asesores en el gobierno. Nuestro objetivo es canalizar a la gente para lograr su objetivo como el mercado, que son que yo una constructora requiero estar en el gobierno, que te induzco dependiendo de tu especialidad. Oye, yo soy fabricante de pintura, ok, dame tus especificaciones, características y te voy a conducir con el precio real. Entonces, ¿qué es desconocimiento? No hay más que tengamos que meternos, y eso depende de gente como ustedes preparada, y más en las universidades, en la universidad donde están, deben ser ejemplo, y por algo están ahí, ustedes como universitarios y más del nivel de universidad donde están. Es una de las obligaciones que tienes. Vamos viendo las oportunidades, y es la filosofía también de tu universidad. ¿Qué oportunidades tiene México y cómo voy a aprovecharlas? Y tenemos un país tan rico que no es posible que las personas piensen que no tenemos oportunidades. Tenemos en todo. O sea, si nosotros vamos como países como Francia, ya muy industrializados, ahí sí no hay oportunidades porque ya está todo descubierto, ya tienes todos los satisfactores cumplidos, toda la infraestructura cumplida. Aquí tienes, todo te hace falta. Si hablo en un plan de tratamiento, escuelas, todo lo que se me ocurra puedo implementar. Los servicios nuevos. Entonces es eso, nomás buscar las necesidades para satisfacerlas y cómo hacerlo de la mejor manera. No, hablaba anteriormente de los inversionistas. En cuanto al desarrollo de proyectos, ¿estos proyectos son generalmente de personas mexicanas, empresas mexicanas o también vienen extranjeras? No, esto es oportunidad para cualquiera. Tristemente, como es un proyecto que ya funciona en otras partes del mundo, ellos se les hace más fácil venir aquí a invertir. Nosotros nos resistimos un cambio, nos resistimos a las cosas nuevas, y eso nos da miedo al cambio y somos lentos en reaccionar. Entonces, la oportunidad está abierta para todos. Los mexicanos somos más tardaditos. Esperamos que rápido reaccionen eso. Pero vuelvo a decir las bondades de esta maravillosa ley. Crea certidumbre a largo plazo. Genera oportunidad a todas las empresas a largo plazo
y a demostrar lo que somos. Aquí sí exige el gobierno federal. Ahora, tanto me critican, tanto dicen que México no sirve, demuéstrenme. Necesito gente que pueda manejar las cosas con calidad, responsabilidad y buen precio. Ahora las obras, antes estaban acostumbrados a tener márgenes grandísimos. Una obra, cualquier persona decía, tengo una obra de gobierno, y decía, qué bárbaro, vulgarmente es, ya la hice, por no decir otras palabras, ya gané aquí. Ahora no, tenemos que tener márgenes moderados y tener continuidad, como es otros países. O sea, no en una sola ocasión, la continuidad es lo importante. Entonces, esta ley va a generar oportunidades a todos, extranjeros y mexicanos. ¿Considera que es importante viajar, conocer y después traer todas esas experiencias y conocimiento a nuestro país? ¿Y por qué? Claro que todo eso es un aprendizaje tremendo. De hecho, ha sido una de las filosofías de mi casa, poderles dar la oportunidad que conozcan otros países, porque te das cuenta de los errores o te das cuenta de todas las ventajas que tiene nuestro país. Ahí es donde vemos, o cosas que se implementaron, traerlas a nuestro país, porque les decimos lo que te explicaba. Ya se ha probado en otros países, ya está saturado. Hay que traernos eso, que en México todavía no se conoce. Entonces, es la oportunidad para traer, y por eso conocer a otros países es ampliar nuestra cultura, nuestro conocimiento y la superación continua. Por último, ¿cuál cree que es el factor clave que hace falta para que México demuestre un crecimiento realmente potencial y continuo? Necesitamos innovadores, creativos, gente que tenga iniciativa, que crea en México. Es lo que necesitamos. No hay nada más para que este país sea uno de los primeros a nivel mundial. Tenemos todo, y créalo, mi área de gobierno federal es una de las más importantes en cuanto a la promoción para el desarrollo, y te das cuenta la cantidad de oportunidades que hay. Simplemente abramos nuestros ojitos y vamos a encontrar muchas alternativas. ¿Qué errores ha habido en otros países? Pues mira, una de las cosas, como en España, que fue uno de los donde fue más grande, tiene una necesidad de megas de producción de energía que necesitaban. Entonces ellos incentivan con la ley que vengan inversionistas para generar. Por ejemplo, necesito 100 megas y te doy un subsidio por esa producción. Y ese subsidio da un margen mayor de utilidad. Entonces vienen muchas empresas y generan más de los 100 que se requerían, y nunca estimaron eso. Entonces el subsidio no les alcanzaba para la generación de todo lo demás. Entonces llegaron a incumplir por ese proceso. ¿Qué cuida México, el gobierno mexicano? De que todo va a ser topado por tu PIB y tu población. ¿Qué quiere decir? Que si mi población no lo amerita y no tengo la gente suficiente para crear esa infraestructura, no se va a desarrollar. Yo puedo ser un gobernador o un presidente municipal innovador, donde digo, yo quiero tener el mejor hospital para mi región, y mi idea es hacerlo de tercer nivel y de 180 camas. Entonces generalmente antes decían, ¿por qué? Levantaste el dedito y viste la corriente de cómo venía, o te levantaste de buenas y lo pensaste. Tiene que ser bajo un estudio de cuántos habitantes tengo y cuánto me soporta el pago para eso. ¿Qué es importante? ¿Cómo lo ven los inversionistas? En China yo sí tengo liquidez y quiero invertir en un país, en Arabia o en países como Suiza o como las Islas Caimán, países financieros, me cuesta mi dinero. En Asia me pagan el 1.5 anual de mi rendimiento, en Estados Unidos el 0.5, en Europa un poquito menos del 3, el 2,5. México CETES paga 3.5. Ese es un atractivo para venirse a México, y que yo, siendo un poderoso inversionista, mi dinero, si lo aplico en PET, en acero, en aluminio que tiene México, mi dinero, no importa que compre ahorita, lo venden en 5 años, mi plusvalía es muy importante. Por eso vienen a comprar eso en México, vienen a comprar las minas, vienen a comprar todo el plástico que ven, porque tienen un valor adicional a lo que les deja su dinero. Entonces, la plusvalía de México, si yo llego y compro un terreno en un pueblito para hacer un hospital, una planta de tratamiento, una planta de basura, ese a los 40 años, aunque el gobierno no me pague ni un interés,
lo compré a 10 y vale 1000. Entonces, es mi terreno, es lo atractivo de México. Entonces, todo eso ahorita es lo que cuida y prevé de otros países. ¿Y cómo se controlaría que las empresas privadas no lucren con las inversiones que hagan, por ejemplo, escuelas? Porque no tienes una tarifa que tú pones. Te da una partida fiscal el gobierno. Ustedes imagínense, nosotros hay unas cajoneras en México y cada cajonera dice tu nombre, el mío, y dice tanto le voy a dar de salud, tanto de educación, tanto por persona. Ahí está todo nuestro casillero y no se va a utilizar. Eso dice la ley de coordinación fiscal, o sea, ley. ¿Y qué voy a poder disponer yo? Solamente ese casillero. Oye, vamos a hacer un hospital aquí y te voy a pagar 9 pesos por primaria. Y eso es lo que voy a poder. Oye, me gustaría 50. Pues sí, pero es 9 el que voy a pagarte. Y de ahí haces tus corridas, pero ahora te permite que te vas hasta 40 años. Entonces, eso es. Y entonces el gobierno entrega directamente todas las especificaciones. Claro, Okay. tú cumples los lineamientos. O sea, todo es muy estricto. Tiene que estar en el plan de desarrollo municipal. Tiene que existir ese proyecto. En el nacional. Y de ahí tienes que estar en presupuesto, o sea, tiene que ser en las bases. No se nos puede ocurrir algo, una carretera del amor que era tradicional en secciones Salinas, de que se me ocurría hacer una carretera para una amiga. No existe. Para concluir, le agradecemos nuevamente por su tiempo y por supuesto por contestar abiertamente a todas nuestras preguntas. Sin duda, México necesita de gente preparada y dispuesta a generar el cambio que muchos deseamos. Es por esto que es importante reconocer que nos mostramos con gran admiración ante usted, Alberto Castro, y por supuesto su empresa Impulsa México. Esperamos tener la oportunidad de conversar con usted en otro momento y conocer un poco más acerca de la postura que el país y sus grandes empresarios están tomando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Es importante, a mí me gusta hacer los resúmenes de que no nomás quede esto, tiene una responsabilidad muy grande, todo el equipo, que esta entrevista sea para transmitir muchas cosas, es una gran oportunidad la que tiene México para todo ahorita. Este proyecto de asociación pública-privada es generadora de nuevas oportunidades. Les voy a decir un ejemplo. Si ahorita México requiere en su primer análisis 2.500 hospitales, si yo ahorita los implementara, no tengo gente para manejarlo. Si yo ahorita quiero especialistas, no hay. Necesitamos prepararnos. ¿Queremos el México nuevo? Pues necesito prepararme. Ese es el mensaje que les transmitimos y gracias a ustedes por venir. No, gracias. 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 Hasta luego.